ahora hacemos la presentación oficial. Bueno, después al final hablemos un poquito del evento. A ver. Sí. No me acuerdo bien por dónde andábamos, pero... Bien, vamos a recomponer, digamos, la clase pasada. Lo planteamos como una suerte de novela de detectives, o de que hay que descifrar un enigma, ¿no? El enigma a descifrar ya sabemos cuál es. ¿Cómo puede ser una ciencia de hechos que en principio tiene el aporte de los datos de lo espacio-temporal y siendo estos fragmentarios, puede elevar a un conocimiento universal y necesario? Ese es el planteo básico, ¿no? Y la estrategia, dijimos, tiene un primer gran paso que se da lugar a todos los demás, que se llama revolución copernicana. Digamos, ese sería el movimiento, si lo tomamos términos bélicos, el movimiento estratégico fundamental es la revolución copernicana. Esto es, en el problema del conocer, parecería que lo determinante no es el objeto, que en última instancia consideraría esta posición al sujeto como un reflejo, sino que el sujeto sería lo preeminente en el asunto del conocer. Y ese paso que llamamos revolución copernicana, que es un cambio radical, tiene como, digamos, primer paso una analítica. A esa analítica Kant la llama inventario. Pero en realidad el término analítica es más técnico que el comercial de inventario, pero es el que usa Kant. Pero lo de inventario tiene sentido, o más sentido que analítico, porque el inventario es una suerte de recolección o de determinar con qué contamos. Y eso de saber con qué contamos establece a la vez los límites, ¿no?, de aquello con lo que contamos. Entonces, en ese sentido es acertado el término. Y después creo que hablamos de la palabra crítica, que decíamos que en principio no es una suerte de palabra que implique una disputa con alguien, sino que tiene un primer sentido que está en la crítica, que es el de discriminar, de discernir. Y eso está claramente establecido en el inventario, ¿no? En ese sentido es una crítica, ¿no? Bueno, entonces retomamos. ¿Alguna pregunta? Perdón. Silencio. Silencio de sueño, silencio de no crítica. Bueno, vamos al amarillo. Como una ciencia de hechos, la física puede haber concebido una ley que contenga, es una pregunta, conocimientos universales y necesarios, cuando, según se sabe, los hechos de la experiencia, tienen que estudiar mi tiempo, dada su fragmentariedad, jamás podrían dar lugar a este tipo de conocimiento, en tanto que ellas solo podrían aspirar a conocimientos generales. De allí que, teniendo en cuenta el camino recorrido, estaríamos en condiciones de proponer lo que fundamenta la obra de Kant, Crítica de la razón pura. Podríamos enunciarlo de esta manera. Debe existir una capacidad cognoscitiva humana capaz de elevar lo particular a universal. Bueno, esto, como decíamos el martes pasado, lo vamos a ir reformulando, o sea, esta misma expresión la iremos reformulando a la luz de los pasos que vayamos dando. Van a ver cómo va a ir modificándose en el sentido de que va a ser cada vez más explícita. Vamos a ir como determinando con mayor justeza lo que está implícito en esta frase. En otros términos, acá se me quedó chica la pantalla. Tendría que ver si lo puedo achicar esto. En otros términos,
si lo que la experiencia nos da es fragmentario y ahora se me va a ir a la otra, no sé por qué pasa esto. Bueno, lo digo. En otros términos, si lo que la experiencia nos da es fragmentario y hay, no sé qué dirá ahí, un hecho que es la ciencia físico-matemática de Newton, donde lo fragmentario se eleva a universal, y dentro de la perspectiva de la revolución copernicana, debe existir en nosotros una capacidad cognitiva tal capaz de elevar lo particular a universal, lo fragmentario a universal. Bueno, sí, más o menos estaba ahí. Esta formulación está implícita en la pregunta que inaugura la CRT. ¿Qué puedo conocer? Y que se articula con dos explicitaciones. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Es posible la metafísica como ciencia? Bueno, aquí nos detenemos un momento. La clase pasada hablamos de los juicios. En principio, hasta Kant, los juicios eran analíticos o sintéticos. Y teniendo en cuenta esto que es lo fundamental para poder entender lo que siga, verdad la hay, como dijimos, de lo universal. También lo habían dicho Platón y Aristóteles. Y agregamos que algo es verdadero cuando es universal y necesario. Esa es nuestra definición de verdad. ¿Dónde encontramos verdades con esas características? En el pensamiento científico. ¿Dónde? En los juicios, o sea, en las leyes. ¿Sí? Y lo que hace Kant, además, es inaugurar un nuevo tipo de juicios, ¿no? Los sintéticos a priori, que serían algo así como una síntesis de los analíticos y de los sintéticos. Esto es juicios que tienen, además de un cierto contenido empírico, la cualidad de la universalidad. O sea, lo que sería lo específicamente racional. Hay una frase de Leibniz, que es de algún modo el más grande de los racionalistas, que dice: conocimiento sensible equivale a conocimiento racional confuso. Esto es, la tarea específica de la razón para llegar a un conocer verdadero es una tarea de análisis de aquello que ya está en la razón. Como ven ustedes, no es más que una continuidad de lo que diría Platón. Todo está en la razón. No hay nada nuevo bajo el sol, sería la formulación literaria, ¿sí? Y el tema de la metafísica es el problema con el que se encuentra Kant, que ante una cuestión que debiera ser un asunto de esta disciplina llamada metafísica, la conclusión son posiciones antitéticas e irreductibles. Y eso es un escándalo. Hay una imagen que es la del Tribunal de la Razón, que sería aquella en la cual Kant, que sería una suerte de juez metafórico, digamos, propone a los contendientes que expongan cada uno sus posiciones, y él, como juez, lanza un veredicto. Ese veredicto se llama crítica de la razón pura. Entonces tenemos a los contendientes, tenemos sus postulaciones, y tenemos un juez que de alguna manera salomónicamente lanza un veredicto. Ese veredicto es justamente la crítica de la razón pura, que supera las posiciones unilaterales de los empiristas y los racionalistas y propone una nueva posición donde están ambos, pero que de alguna manera están no yuxtapuestos. No es simplemente una colección de opiniones, sino que hay una posición que supera ambas unilateralidades, o solo la razón o solo la experiencia. Bien, como vamos a ver, hay una parte que ocupa casi toda la crítica de la razón pura, que es la doctrina de los elementos. Y ahí es, digamos, donde se expone, de hecho, el famoso inventario.
Y esa doctrina general de los elementos creo que tiene una parte que se llama estética trascendental y otra parte que se llama lógica trascendental. Estética no tiene nada que ver con la belleza, sino que en griego aistesis significa sensibilidad. El agregado y lógica trascendental tiene dos grandes partes, se llaman analítica trascendental y dialéctica trascendental. La analítica trascendental tiene el cometido de responder a la primera parte de la pregunta. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos activos? Y la segunda parte, que se llama dialéctica trascendental, tiene como objetivo responder a la pregunta si es posible la metafísica como ciencia. La primera, que necesita una exposición más extensa, pero en principio digamos que este tercer tipo de juicios es inaugurada por Kant y se trata de una fusión entre los analíticos y los sintéticos. Juicios que alberguen contenidos empíricos que sin embargo sean universales y necesarios. No es que esos juicios no existían antes de Kant. Sí, los había tanto en la aritmética como en la geometría, pero se los consideraba analíticos, pero no lo eran. Veamos, esto de alguna manera lo dijimos en la clase pasada. Kant da tres ejemplos, nosotros nos remitiremos a solo uno. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Por qué este juicio no es analítico? Claramente, por más que escudriñe exhaustivamente la noción de recta, jamás, pero jamás encontrará el predicado más corto en el sujeto recta, tal como si encuentro en el sujeto triángulo el que tiene tres lados. Es por lo tanto sintético, y no hay más que observar una línea entre dos puntos en el pizarrón para darse cuenta de que lo que afirma la proposición es verdadera. Pero además, de sintético también tiene en sí el carácter de la universalidad, y es entonces analítico también. He aquí el enigma entonces. Hay algo que no ha sido debidamente examinado por la filosofía. Debemos cambiar los supuestos de los que partimos. No nos ha ido bien y la demostración es la perplejidad a la que sumió una ciencia de hechos a la milenaria metafísica, madre de todas las ciencias. Bien, acá esto creo que lo hemos visto, sí. El realismo nociológico, la cuestión de la estrategia, la teoría heliocéntrica, perdón, creo que aquí habíamos llegado. Bien, respecto del nombre, ¿no? Podemos atenernos a dos acepciones del nombre, ambas adecuadas pero que orientan la atención en diferentes formas. Crítica deriva del griego krinein, que quiere decir separar, seleccionar, limitar. En español, discernir o cernir. Razón se refiere en esta acepción a todas las capacidades cognoscitivas de las que estamos dotados los seres humanos. Pura remite a lo que es independiente de la experiencia. Primera formulación entonces, si se condice con el inventario, tratado que indaga en la razón tomada en sentido lato, cuáles son las diferentes estructuras que la componen, y de estas seleccionamos aquellas puras, en tanto trascendentales. El resultado es porque, si recorremos el índice de la obra, veremos que en cada, no, el resaltado, es porque si vamos a ver que en cada uno de los puntos de la obra aparece este adjetivo trascendental. Y es trascendental el adjetivo trascendental para entender la crítica. Trascendental en principio es equivalente a puro y a priori. Pero aquí el adjetivo trascendental tiene que ver con la tradición. En la Edad Media, y en consonancia con Platón y Aristóteles, se llamó trascendentales a las determinaciones que caben a todo ente. O sea, no son cualidades particulares, sino que en tanto entes tienen las notas de lo uno, lo bueno, lo bello y lo verdadero. A esas cuatro notas que abarcan a todo lo que hay, la tradición les dio el nombre de los trascendentales. Y de ahí toma Kant este título y lo aplica a las cualidades de aquellos entes que tienen la nota de la necesidad. O sea, vamos a ver que en el desarrollo de la obra, el carácter de trascendental
es aplicado a aquellas notas insoslayables que pertenecen necesariamente a todo ente. Aquí va a aparecer una palabra que hoy está tan de moda, que es condiciones de posibilidad, ¿no? A eso vamos a llamar trascendentales. O sea, aquello que hace posible que el ente sea en última instancia. Ponemos trascendental, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, porque tras es un lugar, en cambio trans tiene sentido de atravesar. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestros conceptos a priori de objetos, o las condiciones de posibilidad para que haya objetos. Esto nos recuerda, aunque quizás vagamente, a aquello que cuando estudiamos a Parménides dijimos que la ontología se ocupa de cuáles son las notas que hacen que el ente sea o aparezca, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia entre ente y ser? Bien, entonces la crítica en sentido propio selecciona de nuestra razón aquellas formas o estructuras de conocer que sean trascendentales, esto es, puras, y por tanto condiciones de posibilidad de todo objeto posible. Podríamos agregar anticipativamente aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. En tanto es eso a lo que alude ese anticiparse y que subyace en el adjetivo a priori. Esto lo vimos la clase pasada. Bueno, vamos a hacer. El segundo sentido es el sentido habitual de objetar o criticar. Este es el sentido que aparece en la crítica, ¿no? Crítica a la pretensión de la razón de que cree poder conocer sin la participación de la experiencia. Después vamos a ver, bueno, está acá. Aquí hay un criticado, y es el racionalismo, en el que él mismo se había formado, o sea, Kant. Y la fuente de esa crítica es que la metafísica pretende despojar al conocimiento verdadero de toda contaminación sensible. Kant lo dice a través de una metáfora. La paloma creería que podría volar mejor en el vacío. Todos sabemos que algo vuela por la resistencia del aire. En el vacío, la paloma caería irremediablemente. Del mismo modo, pretende la razón que la fuente y origen de todo conocimiento cierto sea ella misma. Buenas razones tendría, porque la intromisión de la experiencia en el conocimiento traería aparejado toda una serie de trastornos de inconmensurables consecuencias. Por ejemplo, si la experiencia es un ingrediente necesario en el conocer, ¿cómo integrarlo al orden absoluto de la razón? Bueno, se imaginarán que hay bibliotecas enteras hablando de esto. Pero digamos algo así como, cuando permanezco o pertenezco al orden propio de la razón, los fenómenos que se suceden en el acto del pensar se suceden bajo la forma de una corriente, podemos decir que donde prima, o mejor dicho, el método es la deducción. Y el fenómeno nuevo no es sino una consecuencia necesaria del anterior. Ahora, cuando nuestra atención se fija en los fenómenos que ocurren en el orden del espacio temporal, veremos que no es posible adjudicar la lógica de la secuencia que existe en el orden de lo racional. Cuando piensen en lo racional, pensamos en la metafísica, y la metafísica de esa época pretende que su método sea equivalente al matemático. Y si aplico el método que da verdades incontrovertibles, la metafísica, al utilizar el mismo método, también llegaría a ese tipo de conclusiones. Pero ocurre que cuando me ocupo del espacio temporal, el orden o la secuencia de los fenómenos no equivale el efecto exactamente a la causa, no es todo homogéneo. Entonces ahí aparece un nuevo ingrediente que ya está en Spinoza y no sé si en Descartes, que para poder hilar un fenómeno con otro, la razón debe apelar a una facultad que estaba adormecida o tácita o directamente no intervenía, que es
la imaginación. Después vamos a ver hasta qué punto la imaginación es un elemento esencial en la economía de la crítica de la razón pura. Bueno, crítica de la razón pura, segundo sentido del nombre. ¿Cuál, de qué naturaleza debiera ser el puente que habría que diseñar para poder hacer que lo múltiple y variable de la experiencia, su ser contingente, pueda ser abarcado por la unidad y fijeza de la razón, su ser necesario? Se podría decir que en esta obra de Kant se ve como encapsulada la formidable transformación que habría de implicar la modernidad. O sea, la irrupción de la ciencia. Acá la filosofía va a la saga de una revolución que viene de otro lado, cuando en realidad, bueno, no sé si conocen a Piaget. Piaget tiene un libro que se llama Sabiduría e ilusiones de la filosofía, ¿no? Y dice, Piaget era un científico, ¿no? Y dice que la filosofía tuvo sus grandes momentos cuando sucedió a una revolución científica, y habla de la matemática y Platón, habla de la física y Kant, y habla de la historia y Hegel, como que primero irrumpe en el, digamos, en el escenario de la cultura de una época un cambio decisivo que pertenece a la ciencia. Después viene la filosofía tratando de hilar digamos, la trama que se había deshecho con esa irrupción, ¿no? Bueno, resumiendo entonces, la CRP es por una parte una analítica que intentará establecer cuáles son los elementos puros, trascendentales de nuestra capacidad cognitiva, y por la otra implica que conociendo esos elementos conozcamos también sus límites, y con ello develar la desmesura de la metafísica que cree que puede conocer a Dios, al alma y al mundo de un modo adecuado. Como vimos al principio, la pregunta por el conocer conlleva dos asuntos. La de los juicios sintéticos a priori, ese sería el asunto de quiero explicar este hecho de la física de Newton. Y poder determinar la posibilidad de la metafísica como ciencia. Ese es el segundo asunto que es complementario de esto. Entendiendo por esta última aquella que contiene en sí leyes universales y necesarias. Por otra parte, y volviendo al inicio, Kant también como Platón se enfrenta a dos posiciones antagónicas, la pura identidad inmutable de Parménides y el constante fluido del espacio temporal de Heráclito. Bien, acá viene uno, bueno, yo me adelanto y después se reafirma aquello que adelanto, pero la verdad que me cuesta leer, solamente leer, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos, no? Bueno. El término representación es el término más amplio de la crítica de la razón pura. Allí donde abramos el libro va a estar hablando de representación. La cuestión es por qué no presentaciones y sí representación. Porque para Kant existe un abismo imposible de saltar entre las cosas y el conocimiento de las cosas. Las cosas se nos presentan a nosotros y en el tanto se nos presentan, eso que presenta no es la cosa. O sea, ya de por sí, el hecho de adjudicar al sujeto actividades y actividades en última instancia que modifican aquello aportado por la sensibilidad implica una cierta distancia entre el objeto conocido y aquello que nosotros conocemos. Por supuesto que este abismo habrá de llevar a interminables controversias respecto a la verdad, sobre todo. ¿Cómo es que una actividad proveniente del sujeto no habría de alterar aquello que los sentidos testimonian? Por eso es el de la representación, porque no es la cosa misma la que se presenta. Y para esto voy a insistir con un ejemplo que ya hemos dado de Aristóteles, el anillo de oro, la superficie de cera, la impresión del anillo en la superficie de cera y el hecho de que
si bien en la cera tenemos una cierta señal del anillo, el oro no está en la cera. Esa sería una forma adecuada de pensar esta relación entre lo que yo conozco y el objeto conocido, ¿no? O el objeto que se nos presenta. Tengan ustedes en cuenta que aquello que se presenta bajo la forma básica, que es la sensibilidad, se imprime en nosotros. Nuestra sensibilidad, me adelanto, es pasiva. Nuestra sensibilidad no hace nada con aquello que lo espacio-temporal imprime en nosotros, simplemente refleja. Ahí aparecería una suerte de residuo realista desde el punto de vista nociológico, tal como habíamos hablado del realismo de empiristas y racionalistas. Bien. Esta es una cita de la crítica, supongo. Las representaciones son determinaciones internas de nuestra mente en alguna relación de tiempo. Bueno, acá tienen, esto es Kant pura, como se dan cuenta es bastante difícil de desentrañar qué es lo que está diciendo. Son modificaciones de nuestra mente referidas al conocimiento. En eso se distinguen de los sentimientos y de los deseos, que se presentan en un momento determinado y que duran cierto tiempo. El tiempo va a ser un asunto central de la crítica de la razón pura. Van a ver cómo, bueno, no voy a spoilear la crítica. Tienen también realidad objetiva, es decir, son representaciones de un objeto. Todas las representaciones tienen esa doble referencia, al sujeto cuya mente modifican o determina y al objeto al que representan. Esto es, el hecho de que haya una presencia en nosotros, testimonio de un ente que está fuera de nosotros, no quiere decir que esa impresión o esa afección sea falsa. Al contrario, para Kant testimonia de algún modo la naturaleza de aquello que se nos presenta como aparición sensible, tanto externa como interna. Si hay apariciones sensibles que vienen de fuera, de los entes espaciotemporales, y otros que son puramente temporales, que vienen de nuestro cuerpo, las sensaciones corporales, ¿no? Aunque se refieran al objeto, las representaciones solas no llegan a ser conocimiento, pero todo conocimiento presupone representación. Bueno, ven que se pone complicado. Residen en nuestra mente y además la modifican. Otro ingrediente esencial es que se dan en el tiempo. Es importante esto último porque el tiempo es una condición universal a toda representación. Cuando estudiemos la estética trascendental, Kant va a justificar esta omnipresente condición del tiempo. Se distinguen de los sentimientos o deseos en tanto referidas al conocimiento, claramente. Tienen una doble dimensión, por una parte pertenecen o existen como algo que se da en nuestra mente y por la otra representan un objeto. Es la presencia en nosotros de un algo que no es nuestra mente. O sea, una manera de poder entender esta relación entre el mundo espacio-temporal y tal como se nos presenta en nosotros es la noción de afección, que sería la forma más básica de entender esto. Afección la entendemos como una modificación de la mente, un cambio del estado de la mente, que es simplemente el girar la cabeza o dejar pasar el tiempo. Y vamos a ver cómo la secuencia o la secuencia de representaciones implica necesariamente un cambio del estado de la mente. A esto es a lo que se refiere con el fluir temporal, que es incesante e inacabable. Esto es, entendemos por afección sensible el hecho de que nuestra mente es modificada incesantemente, y a esto llamamos estado de cosas, ¿no? Modificada incesantemente por el simple fluir de los fenómenos, ¿no? Recuerden que fenómenos llamábamos a todo aquello que se muestra, ¿no?
Bien, tienen una doble dimensión, eso ya lo vimos. Objeto, esto es interesante. El prefijo ob en latín significa lo que está delante. Y lo que completa iectum, lo que yace delante. Es un término complementario de sujeto, no hay uno sin el otro. Y por último, son la condición de todo conocimiento, aunque ellas por sí no lo sean. Bien, acá empiezan unos bellos cuadritos. Las representaciones, como no quieren insistir en que todo esto que estamos diciendo es básico, pero acá está el tema del atosigamiento, ¿no? Las representaciones pueden ser intuitivas o conceptuales. Y ambas, puras o empíricas. Pura ya lo tenemos, es aquello que es independiente de la experiencia, ¿no? Y empírico lo que pertenece a la experiencia. Tengan en mente este dicho que ya lo hemos dicho en época de Platón, que aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Esa es una de las maneras de entender la revolución copernicana y todo este tema de cuál es la actividad subjetiva desde el punto de vista cognoscitivo que de un modo u otro modifica el crudo testimonio de lo sensible. Bien, las intuiciones tienen el carácter de la inmediatez. Esto es muy interesante, ¿no? Inmediatez nos afecta de un modo inmediato, tocar, ver, oler, palpar, gustar algo. Aquí es, bueno, cuando estábamos en épocas normales, yo tocaba el pizarrón y decía frío, suave al tacto, ¿no? Y de color. O sea, nosotros, y esto es lo fundamental para entender acá y para darse cuenta de la dimensión de la transformación. Si nosotros suspendiésemos o neutralizásemos la actividad cognoscitiva necesariamente proveniente del entendimiento, no percibiríamos de ninguna manera en esas sensaciones el concepto de pizarrón. Kant llama esto, a esta postulación, que si el entendimiento no actuase, el mundo no sería sino una rapsodia de sensaciones. Tal como cuando nos despertamos de un desmayo, que todo se aparece como confuso, vieron en las películas. O algo que nos pertenece por naturaleza a todos y que hemos olvidado, pero que se puede verificar, es que los bebés, cuando son recién nacidos, no perciben nada en cierto sentido. Están sumidos en un mare magnum confuso de sensaciones. No es que cuando la madre le va a dar el pecho, dice, oh, se acerca la madre, fuente nutricia, no dicen eso. ¿Ven? Tienen solamente sensaciones, o tuvimos solamente sensaciones. O sea, todo esto se va, y acá la palabra básica es sedimentar, se va sedimentando. Pero si no hay las condiciones de posibilidad ya inscritas necesariamente en nosotros, no va a haber objetos, ¿no? ¿Sí? Hay objetos porque de un modo u otro el objeto es un resultado. O sea, nosotros no percibimos objetos, tenemos sensaciones. ¿Qué serán objetos? ¿No? Bueno, esto va con lo de la inmediatez. ¿No? La forma inmediata en que el mundo se presenta se llama intuición. E intuición, y esto viene de la tradición, implica siempre algo así como una captación inmediata. ¿Vieron en la famosa intuición femenina? Que capta una realidad de un modo certero, pero que no es el resultado de una secuencia deductiva, sino que es una captación inmediata de algo. Recordemos cómo nace Palas Atenea de la cabeza de Zeus, por ejemplo. Esa es la inmediatez. Bueno, la intuición preserva ese carácter de captación inmediata.
Y por otra parte es singular, nosotros no captamos intuitivamente realidades generales, sean estas las que fueren. Esto es, o lo que quiere decir esto, es que aquella noesis, ¿se acuerdan en Platón? Ese salto inmediato a través del cual captábamos la totalidad de las cosas, o sea, la llamada intuición intelectual, no existe para Kant. La única intuición que existe es la sensible. Y la sensible tiene estas dos notas de la inmediatez y la singularidad. Aquello tocado, etcétera, es siempre algo singular. La intuición es siempre temporal, y en el caso de lo externo, espacial. Bueno, esto lo vamos a ver después cuando veamos la estética trascendental. Por su parte, los conceptos son algo así como el polo opuesto complementario. ¿Por qué digo complementario? Porque nosotros no tenemos puras sensaciones. Nosotros percibimos lo que percibimos. Eso, que es como tal, es puesto a la luz de un examen, de una analítica, de un inventario. O sea, Kant fuerza las cosas en el sentido que separa el sustrato sensible del componente racional. O sea, es una abstracción, pero como habíamos dicho antes con el ejemplo cartesiano del método, el primer paso del método es separar un problema en sus ingredientes esenciales, insoslayables, últimos. A eso se llama análisis, o a eso se llama analítica. Bueno, a diferencia entonces de las representaciones intuitivas, tenemos las conceptuales, que son mediatos. O sea, ¿qué quiere decir mediato? Que lo que despierta es una metáfora, ¿no? Los conceptos necesariamente es un estímulo sensible. No hay otro. Y después son universales. Esto es lo que nosotros hacemos, conocer es recordar de Platón, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando, de un modo inmediato, absolutamente, podemos decir, espontáneo, nos movemos por el mundo, tenemos una precomprensión del mundo. O sea, cuando abrimos la puerta no necesitamos pensar que la puerta es un ente que existe y separa ambientes o lo que fuere, sino que simplemente vamos y la abrimos la puerta. Pero eso implica un cierto saber conceptual. ¿Por qué? Porque todas las puertas tienen la misma naturaleza y están albergadas en esto que llamamos el concepto de puerta, y que nos permite cierta fluidez, familiaridad en nuestro deslizarnos por el mundo. Bueno, cortamos y volvemos, ¿sí? Bueno. Es fuerte para la mañana temprano. Bueno.